Novios y novias exigentes. ¿Qué sucedió para que su matrimonio terminara de la noche a la mañana? Historia 1. Me casé con mi novia después de 3 años de relación. Ella siempre fue un poco exigente, pero lo veía como estándares altos. Un día, apenas 2 meses después de la boda, me dijo que ya no quería que viera a mis amigos de toda la vida porque no eran de su nivel. Literalmente me dio una lista de con quién sí y con quién no podía salir. Le dije que eso era ridículo, que mis amistades existían mucho antes que nuestro matrimonio. Su respuesta fue, pues escoge, ellos o yo. Esa misma noche empaqué mis cosas y me fui a casa de un amigo. El divorcio se inició en menos de una semana. No se trataba de escoger, se trataba de que me quería controlar hasta el mínimo detalle de mi vida. Historia 2. Mi exesposo quería que yo luciera perfecta las 24 horas. Si iba al supermercado sin maquillaje, me decía que estaba dando vergüenza. Me pedía que usara tacones dentro de casa y que no engordara ni 1 kilo. La gota que colmó el vaso fue cuando enfermé de gripe fuerte, y en vez de cuidarme, me reclamó que parecía una vieja abandonada. Ese día entendí que él no me amaba, solo amaba la versión decorativa de mí que había creado en su cabeza. Al día siguiente llamé a una abogada y no volví a dormir en la misma cama con él. Historia 3. Viví con mi esposo solo 6 meses después de la boda. En ese tiempo, descubrí que era extremadamente obsesivo con el dinero. Yo trabajaba y aportaba la mitad de los gastos, pero me exigía que le entregara un reporte detallado de cada centavo que gastaba. Una vez me gritó porque compré un café sin avisarle. Otra vez me reclamó porque usé mi propio sueldo para comprarle un regalo de aniversario. Lo más absurdo, quería que pidiera permiso si deseaba darle propina a alguien. Cuando me dijo que quería supervisar mi cuenta bancaria, supe que había terminado. Me mudé esa misma semana y jamás volví. Historia 4. Mi exesposa venía de una familia muy conservadora, y cuando nos casamos pensé que encontraríamos un punto medio. El problema fue que empezó a exigirme que adoptara todas sus costumbres religiosas y culturales de manera estricta, a pesar de que yo nunca había practicado esas creencias. Primero me pidió que dejara de comer ciertos alimentos, luego que me vistiera más apropiadamente. El día que me dijo que debía dejar mi trabajo porque no era digno, según su tradición, entendí que no era un matrimonio, era una conversión forzada. Terminé el contrato de alquiler del departamento y regresé a vivir solo. Fue doloroso, pero liberador. Historia 5. Salí con mi novio durante 4 años, y nunca mostró señales de ser controlador. Nos casamos y la primera semana de matrimonio se convirtió en otra persona. De repente me exigía que le avisara cada vez que salía de la casa, incluso para pasear al perro. Me llamaba 10 veces mientras estaba en el trabajo solo para ver qué hacía. Una noche salí con mi hermana y él me esperó afuera del restaurante, enojado, porque no le pedí permiso. Esa fue la palabra que me hizo reaccionar. Permiso. No soy una niña, soy su pareja. Al día siguiente pedí el divorcio. Prefiero estar sola que vivir como prisionera. Historia 6. Nos casamos en otoño, con hojas doradas cayendo como promesas. Todo parecía perfecto. Pero apenas regresamos de la luna de miel, mi esposo me entregó un cronograma semanal de optimización conyugal. Así lo llamó. Era una tabla con horarios estrictos. Lunes limpieza, martes comidas saludables, miércoles noche íntima obligatoria, jueves revisión de gastos, viernes cena formal en casa. Todo cronometrado. Pensé que era una broma. No lo era. Me exigía que cumpliera cada actividad como si fuese un experimento. Si algo salía mal, lo anotaba en su diario. Una vez me pidió que usara un cronómetro mientras cocinaba arroz para medir eficiencia. Cuando le dije que su forma de vivir me hacía sentir atrapada, respondió, ¿te parece atrapante ser la esposa perfecta? Esa frase me quebró. La semana siguiente rompí su calendario, uno por uno. Me miró como si acabara de matar a su mascota. Y, en cierto modo, lo hice. Maté su ilusión de tener una esposa robótica. El divorcio fue silencioso, sin drama. Él solo quería orden. Yo solo quería respirar. Historia 7. Mi exnovia me pidió casarnos al año de relación. Me sorprendió, pero accedí porque estaba enamorado. Todo iba bien hasta que empezó a decirme cómo vestir. Primero fue sutil, ese color no te queda. Después, no salgas con esa chaqueta, pareces un adolescente. Finalmente, deberías dejar de comprar tu ropa tú mismo. Al principio lo tomé como interés. Luego me di cuenta de que quería transformar todo de mí. Peinados, amigos, hobbies, incluso la forma en la que hablaba. Un día fuimos a una boda. Me compró un traje que no me gustaba, pero accedí para evitar discusión. En la boda,
Un amigo me abrazó y me dijo, ¿dónde está el viejo tú? Me reí, pero algo en esa frase me golpeó. Esa noche, frente al espejo del hotel, no me reconocí. Literalmente. El peinado, la sonrisa forzada, los gestos, todo era un personaje. Volvimos del viaje y le dije que me iba. Me miró como si estuviera rompiendo un contrato. Tal vez lo hice, pero era un contrato que yo nunca había firmado con el corazón. Historia 8. Mi ex esposo tenía una lista de requisitos para su futura esposa. Literal. Y yo, ingenuamente, encajé en muchos. Carrera profesional, educación, modales, familia respetable. Nos casamos rápido, y los primeros meses fueron correctos. No felices. Correctos. Hasta que un día me pidió que firmara un contrato de comportamiento. Era un documento redactado por él donde yo me comprometía a no subir fotos sin su aprobación, no discutir en público, no tomar decisiones sin consultar, mantener mi peso entre ciertos límites. Le pregunté si era una broma. Me dijo que era una garantía de calidad emocional. Me reí. Luego lloré. Luego me fui. Durante el proceso de divorcio, intentó negociar que me quedara a prueba 6 meses más. Le dije que no soy una cafetera. Historia 9. Viví con mi esposa exactamente un año. Durante el noviazgo todo parecía encantador. Una mujer dulce, amable, con la sonrisa perfecta. Pero el día después de la boda, se transformó. Me dijo que ahora que éramos una sola carne, debía dejar de hablar con mujeres que no fueran de la familia, incluyendo mi jefa. Le expliqué que era imposible, que era mi trabajo. Me respondió, entonces búscate otro. Luego vino lo del gimnasio, que no fuera si había mujeres. Luego las películas. Nada con actrices demasiado atractivas. El día que intentó poner una app en mi celular para monitorear mis movimientos, se lo quité de las manos y la miré en silencio. Ella gritó, ¿qué tienes que esconder? Nada. Absolutamente nada. Solo ganas de escapar. Y lo hice. Historia 10. Nos casamos tras una larga amistad. Creí que eso nos daría una base sólida. Pero resultó que ella llevaba años idealizándome, no conociéndome. Después de la boda, empezó a exigirme que abandonara mis pasatiempos inmaduros. Según ella, un hombre casado no podía seguir jugando videojuegos ni escribiendo cuentos de ciencia ficción. Eso es de adolescentes, me dijo una noche. Ya eres esposo. Sé serio. Intenté explicarle que eso era parte de mi identidad. Me respondió, tu identidad ya cambió. Ahora eres mío. Esa frase se quedó rebotando en mi cabeza durante días. Mío. No mi compañero. No mi pareja. Mío. La última conversación fue sencilla. Le dejé un cuaderno lleno de mis cuentos. En la portada escribí, esto soy yo. Si no te gusta, no soy tuyo. Nunca contestó. Solo firmó los papeles. A veces, perder a alguien es la única forma de no perderse a uno mismo. Historia once. Mi exnovio siempre fue detallista. Me llevaba flores, me abría la puerta del auto, me hacía desayunos. Parecía de película. Pero después de casarnos, descubrí que cada detalle venía con una deuda emocional. Si me traía flores y no reaccionaba como él quería, se ofendía. Si cocinaba y yo no publicaba una foto agradeciéndole, me decía que lo invalidaba. Un día me escribió un mensaje larguísimo porque no reaccioné con suficiente entusiasmo a una cena sorpresa. ¿De verdad no te das cuenta de lo mucho que me esfuerzo por ti? Todo era transacción. Si él me daba algo, yo debía devolver una emoción proporcional. Si no, se sentía traicionado. Cuando me negué a tener relaciones una noche porque estaba agotada, me dijo que era injusto, que él también estaba cansado y aún así cocinó. Ese fue el día que entendí que no era amor. Era un comercio emocional. No quería una esposa, quería una clienta agradecida. Historia 12. Nos casamos por presión familiar. Teníamos poco más de 2 años juntos y nuestras familias eran muy cercanas. A mí me gustaba, pero no estaba enamorada. A él, en cambio, le fascinaba la idea del matrimonio, la ceremonia, el estatus. Una semana después de la boda, me sentó y me dijo que ahora que ya estábamos casados, debíamos mejorar nuestra imagen como pareja. Me propuso una cuenta compartida de Instagram. Me pidió que eliminara fotos antiguas de viajes con amigos y que rediseñara mi guardarropa para que se viera más acorde a una esposa respetable. Me reí. Pensé que era sarcasmo. No lo era. Me dio una carpeta con referencias de outfits, frases para redes y una lista de eventos sociales a los que debíamos asistir. Era como si me hubiera contratado para un rol. Cuando le dije que eso no era lo que yo quería, me respondió, ya no se trata solo de ti. Somos un proyecto. Le dije que renunciaba. A la idea, a la imagen,
a él. Historia 13. Mi exmarido tenía una obsesión extraña. Quería que viviéramos exactamente como sus padres. Desde los muebles hasta las comidas, todo debía replicar la casa en la que él creció. Al principio lo vi como algo tierno, pero luego se volvió inquietante. Quería que cocinara las mismas recetas que hacía su madre, con las mismas ollas, que mandó a buscar. Me pidió que hablara con el mismo tono que ella, que usara su perfume, incluso que me peinara como en las fotos antiguas. Una vez decoré la sala a mi gusto. Cuando llegó del trabajo y lo vio, se puso pálido. Esto no se parece a lo que teníamos en casa, dijo. Pero no hablaba de nuestra casa, hablaba de su infancia. La gota final fue cuando me pidió que llamáramos a nuestro primer hijo con el mismo nombre que su padre. Ni lo discutió, solo lo dio por hecho. Me sentí una actriz en una obra ajena. Yo no era una esposa, era un reemplazo emocional. Empaqué mis cosas y me fui antes de perderme a mí misma por completo. Historia 14. Nos enamoramos viajando. Era guía de montaña y ella, una turista apasionada por los paisajes. Nuestra conexión fue inmediata. Viajamos juntos por varios países, vivíamos con poco pero felices. Cuando nos casamos, ella dijo que quería estabilidad. Me pareció razonable. Pero esa estabilidad se convirtió en exigencia. Quería una casa grande, un auto nuevo, ropa de marca, cenas caras. Decía que ya estaba cansada de vivir como hippie. Yo no cambié. Seguía amando las caminatas, la comida sencilla, la vida liviana. Ella empezó a burlarse. ¿Vas a vivir con mochila toda la vida? Un día vendí mi equipo de escalada para pagar una deudas que ella había acumulado con su nueva tarjeta. Esa noche me miré al espejo y vi a un hombre cansado, apagado, sin montaña, sin aire, sin alma. A la mañana siguiente tomé mi mochila. Ella pensó que salía a correr. Nunca volví. Historia 15. Mi exesposa quería una boda perfecta, una casa perfecta, una vida perfecta. Lo logró todo, menos la parte emocional. Me exigía que le diera regalos cada mes porque así no se pierde la chispa. Me pidió que le escribiera cartas cada vez que discutíamos, para que pudiera leer mis disculpas con calma. No podía mostrar emociones negativas. Si me frustraba, me decía que arruinaba el ambiente. Una vez, lloré porque perdí a un amigo en un accidente. Ella me abrazó y susurró: «Tranquilo, no llores tanto. No quiero que se te hinchen los ojos para la boda de mi prima». Esa frase me taladró el alma. Comprendí que ella no quería a una pareja real. Quería una figura de porcelana, algo que se viera bonito en las fotos. Yo no nací para sonreír en silencio. Nací para vivir de verdad. Así que me fui sin carta, sin regalo, solo con dignidad. Historia 16. Mi esposo se obsesionó con la mejora continua. Sonaba inspirador al principio. Hacíamos yoga juntos, cocinábamos sano, leíamos libros de desarrollo personal. Pero al casarnos, esa mentalidad cruzó una línea. Un día me dijo que había hecho una lista de aspectos en los que yo podía evolucionar. Me la mostró impreso en hojas tamaño oficio. Eran 7 páginas. Tenía secciones: apariencia, forma de hablar, manera de discutir, tono de voz con su familia, postura al caminar. Me sentí como un proyecto empresarial. Cuando le pregunté si él también estaba trabajando en sí mismo, me respondió: «Yo ya me estoy encargando de ti. No tengo tiempo para mí ahora». La frase me revolvió el estómago. Ya no era su esposa. Era su tarea pendiente. Me fui sin llorar. Me fui con alivio. Historia 17. Mi exnovia decía que no quería una boda tradicional. Algo íntimo, solo tú y yo, me decía. Acepté. Hicimos una ceremonia pequeña, sin lujos, con nuestros amigos más cercanos. Fue mágico. 2 semanas después, comenzó a comportarse diferente. Se obsesionó con lo que se había perdido. Quería rehacer la boda, esta vez a lo grande. Empezó a planear una segunda celebración, ahora con vestidos caros, fotógrafo de revista, músicos, influencers. Me pidió un préstamo para financiarlo. Dijo que era una inversión en nuestra imagen como pareja. Cuando le pregunté si no era mejor enfocarnos en nuestra vida diaria, me dijo que una relación es tan fuerte como la percepción que otros tengan de ella. Me congelé. No podía estar casado con alguien que necesitaba validación externa para amar. Cancelé la segunda boda. Y también el matrimonio. Ella organizó el evento igual, pero sin mí. Subió fotos con frases como: «Los finales también pueden ser hermosos». Supongo que sí, especialmente si tú los decides. Historia 18. Mi esposa tenía una regla: jamás se discute en público. Suena lógico, pero con ella se volvió una forma de negar cualquier conflicto. Si algo pasaba, lo ignoraba.
Me cambiaba de tema. Me sonreía como si todo estuviera bien. Una vez discutimos por algo serio. Yo descubrí que había tomado dinero de una cuenta común para prestárselo a su hermano, sin avisarme. Cuando le reclamé, me abrazó y me susurró: «Shh, no ahora. Estamos en casa de mi madre». Pasaron días. No quiso hablarlo. Lo escribí en una carta. Me dejó en visto, literalmente en persona. Me dijo: «Ya lo superaremos sin revolver emociones». Así viví un año, en silencio, fingiendo que todo estaba bien, mientras todo dolía. Un día me vi en el espejo y entendí que me había convertido en un actor de su teatro de paz forzada. Salí sin despedirme. No porque no la amara, sino porque ya no podía seguir fingiendo que no me estaba apagando. Historia 19. Mi exesposo tenía una exigencia muy clara. Todo debía girar en torno a él. Lo decía sin pudor. Si estábamos en una fiesta y hablaba alguien más, se aburría. Si yo contaba algo que no lo incluía, se molestaba. Una vez, en mi cumpleaños, organizó una cena sorpresa, con su banda tocando toda la noche, solo sus amigos invitados, y él como centro del show. Cuando me acerqué a preguntarle si habría pastel, me dijo: «Tranquila, no todo es comida, disfruta el ambiente». Cuando le dije que me sentía ignorada, me abrazó frente a todos y dijo en voz alta: «A veces mi esposa se pone un poco sensible». Todos rieron. Yo sonreí por fuera. Esa noche dormí en silencio. Al día siguiente, sin previo aviso, reservé un vuelo, empaqué 2 maletas y me fui con lo justo. Cuando le mandé el mensaje de despedida, me respondió: «¿Tampoco protagonista te sentías?». Y sí, pero ahora yo era la protagonista de mi historia, no su público. Historia 20. Nos conocimos en una sala de espera. Yo había ido por un dolor de muela, él por acompañar a su madre. Tuvimos una conexión tan natural que 3 meses después ya vivíamos juntos. Todo era improvisado, divertido, apasionado, hasta que me propuso matrimonio. Dijo que su familia era muy tradicional, que debíamos ordenar la relación. Me pidió que dejara de hablar de nuestro pasado hippie, porque no quedaba bien con su entorno. Después vino el cambio de ropa. Luego el cambio de trabajo. ¿No crees que podrías tener un empleo más presentable? Después, el cambio de amigos. Yo no entendía por qué el hombre libre con el que me enamoré ahora quería convertirme en una versión domesticada de mí misma. Un día me sentó y me dijo: «¿Es que si te amaras como yo te amo, ya habrías cambiado todo eso por ti misma?». Le respondí: «Yo me amo lo suficiente como para no convertirme en lo que tú necesitas para que te amen a ti». Me levanté, me fui y no volví a sentarme en ninguna sala de espera. Historia 21. Nos casamos en una ceremonia hermosa junto al mar. Todo fue como de revista. Él era encantador, atento, incluso demasiado perfecto. 3 días después de la boda, mientras yo dormía en la habitación del hotel, recibí una llamada de su madre. Llorando, me preguntó si era verdad que habíamos escapado para casarnos a escondidas. Me quedé helada. Yo creía que toda su familia estaba de acuerdo. Él me había dicho que su familia lo apoyaba, pero que prefería no asistir por problemas de salud. Resultó que nunca les dijo nada. No sabían ni que tenía novia. En su país, los matrimonios con extranjeras estaban muy mal vistos por su comunidad. Lo enfrenté. Me confesó que se había casado conmigo a escondidas, porque quería tener doble vida. Una aquí, conmigo, y otra allá, con su reputación intacta. Me sentí como un fantasma. La mujer secreta. La historia que no debía contarse. Esa misma noche tomé un taxi al aeropuerto. La luna de miel terminó sin regreso. Historia 22. Mi exesposa era la reina del todo está bien. Nunca discutía. Nunca reclamaba. Parecía ideal. Pero había algo extraño. Jamás hablaba de emociones. No me decía si estaba feliz, triste, molesta. Solo sonreía. Un día olvidé nuestro aniversario. No lo mencionó. Pero esa noche todas mis camisas estaban desteñidas. Pensé que fue un accidente. Luego, rompí sin querer una taza y me dejó de hablar una semana. Aunque me seguía diciendo todo bien. Empecé a notar patrones. Cada vez que algo le molestaba, no lo decía. Pero algo desaparecía, se dañaba, se atrasaba. Era su forma de castigar en silencio. Cuando quise hablar de terapia me dijo: «Yo no estoy loca, tú eres el que no sabe leer señales». Me fui porque prefería una pelea abierta que una guerra silenciosa. No se puede construir un matrimonio con alguien que nunca dispara, pero siempre apunta. Historia 23. Mi novia siempre fue ambiciosa, y eso me encantaba. Pero después del matrimonio, su ambición se convirtió en una competencia. Cada logro mío era motivo de celos. Si recibía una felicitación en el trabajo, ella se molestaba. Si alguien hablaba bien de mí en una cena,
Cambiaba de tema. Una vez me dijo, no quiero ser la mujer detrás del éxito de nadie. Quiero ser la que está adelante. Yo nunca la vi como una sombra. La admiraba, la apoyaba, creía en ella. Pero ella necesitaba superarme en todo. Un día me llamó para contarme que la habían ascendido. Estaba feliz. Pero esa noche, cuando yo llegué con una oferta laboral importante, se quedó en silencio. Me dijo, ¿no puedes dejarme ganar una vez? No era una carrera. Pero ella la había convertido en una. El matrimonio no es un podio. Es un equipo. Me bajé del circuito antes de que nos estrelláramos. Historia 24. Nos casamos en una finca preciosa. Durante los votos, él prometió hacerme reír cada día. Y durante el primer mes, lo cumplió. Pero con el tiempo, su sentido del humor se volvió cruel. Me hacía bromas pesadas frente a otros, revelaba secretos íntimos como si fueran chistes. Se burlaba de mi acento, de mi manera de caminar, de cómo me ponía nerviosa en reuniones. Cuando le pedía que parara, me decía que yo era demasiado sensible. Me compró un libro titulado Cómo tomarte menos en serio. La gota fue cuando, en una cena con amigos, dijo en voz alta, a ella le tomó 3 años aprender a freír un huevo sin llorar. Todos rieron. Yo también, por reflejo. Pero esa noche, lloré de verdad. No porque no supiera freír un huevo, sino porque entendí que me había casado con alguien que me hacía sentir chiste antes que compañera. Y eso ya no daba risa. Historia 25. La luna de miel fue en Grecia. Un sueño. El segundo día, mientras tomábamos café frente al mar, mi esposo me preguntó, ¿te puedo hacer una confesión? Dije que sí. Me dijo que, antes de casarse, había tenido una relación paralela durante casi un año, pero que había terminado por mí. Que casarse con alguien implica empezar sin secretos. Que prefería decirlo ahora, mientras estábamos felices. Me quedé congelada. Él seguía hablando, como si me estuviera contando que cenamos ayer. Yo escuchaba el mar de fondo y pensaba, esto no puede estar pasando. Le pregunté si pensaba que eso era un acto de honestidad. Me respondió, sí. Es prueba de que te elijo a ti. Al día siguiente, tomé un barco sola a otra isla. Luego un vuelo. Luego un taxi. Volví sola de la luna de miel. Y no fue el final de algo hermoso. Fue el inicio de algo honesto. Mi vida. Sin él. Historia 26. Mi exnovia planeó la boda como si fuera una producción de Hollywood. El vestido, las invitaciones, el vals, todo perfecto. La ceremonia fue tan espectacular que terminó viralizándose en redes sociales. 2 días después, mientras yo preparaba el desayuno, ella me dijo, ya está, ya tuvimos la boda de mis sueños. Ahora podemos divorciarnos tranquilos. Creí que estaba bromeando. No lo estaba. Me explicó que lo importante para ella era vivir el evento, sentirse princesa, tener el video, las fotos. El matrimonio en sí le daba igual. Te amo, pero no como para toda la vida. Solo necesitaba cerrar este capítulo con estilo. Nunca me habían dejado con tanta calma y tanto egoísmo a la vez. Firmamos el divorcio un mes después. Cada vez que alguien comparte el video de nuestra boda con el típico comentario de pareja perfecta, me dan ganas de responder. ¿Saben qué pasó en el desayuno del día 2? Historia 27. Durante el primer mes de casados, noté que mi esposo tenía una caja cerrada con llave en el closet. Le pregunté qué era y me dijo, cosas personales de familia. No insistí. Una tarde, mientras buscaba un cargador, lo vi metiendo algo en esa caja. No se dio cuenta de que lo estaba observando. Cuando salió, me acerqué y vi la llave olvidada en su pantalón. La abrí. Había una colección de cartas, de su ex. Todas con fechas recientes. Algunas incluso después de nuestra boda. Lo enfrenté. Me dijo que no las había leído, que solo las guardaba por nostalgia. Nostalgia no es lo mismo que traición, le respondí. Me mudé esa misma semana. Lo más triste no fue la caja. Fue que nunca sintió que había algo malo en conservarla, incluso dormido junto a mí. Historia 28. Mi esposa me pidió que ocultáramos nuestro matrimonio por un tiempo. Dijo que su familia era muy tradicional, que no aceptaría que nos casáramos sin una boda religiosa. Acepté. Pero pasaban los meses y no decía nada. Hasta que descubrí que seguía diciendo que era soltera en sus redes, en el trabajo, con sus amistades. Una noche, en una reunión, una compañera suya se me acercó y me dijo, «Tú eres su primo, ¿no?» Ahí entendí todo. Me había escondido para mantener su imagen de disponible, de mujer libre e independiente. Cuando la enfrenté, me dijo, «No es por ti, es por cómo me perciben. Estoy construyendo algo importante». Le respondí, «Entonces construye sola». Y me fui. No merezco ser un secreto en la historia de nadie.
Historia 29. Mi exmarido era chef. Todos lo admiraban por su talento, su disciplina, su carisma en la cocina. Yo lo admiraba también, hasta que me casé con él. Entonces descubrí que esa perfección venía con un costo. Todo tenía que ser como él decía. Si cocinaba yo, criticaba los ingredientes. Si pedía comida afuera, se ofendía. Una vez me dijo, ¿no te da vergüenza comer eso siendo mi esposa? Pero el problema no era solo la comida, era su visión de superioridad. Me corregía frente a sus amigos. Se burlaba si cometía un error al hablar y decía que yo arruinaba la estética del hogar cuando vestía ropa cómoda. Me di cuenta de que nunca me quiso como era. Me quería como una extensión pulida de su ego. El día que rompí su vajilla favorita, no fue un accidente. Fue mi grito ahogado. Esa noche dormí en casa de mi hermana. Y no volví. Historia 30. Todo iba perfecto. Nos casamos rodeados de amigos, familia, flores y promesas. Hasta que llegó la noche de bodas. Mientras yo me preparaba, él estaba en el baño con su celular. Cuando entré sin querer, vi que estaba en una videollamada con su ex. No se inmutó. Solo bajó el teléfono y dijo, «No es lo que parece». Lo era. Lo era exactamente. Me encerré en el baño del hotel, con mi vestido puesto, llorando sobre la alfombra. A la mañana siguiente, no desayunamos. No hablamos. No hubo luna de miel. Regresamos a casa. 2 semanas después, él aún insistía que solo era nostalgia. Le respondí, yo también siento nostalgia, pero por una noche de bodas en la que no fui una espectadora. Y cerré la puerta. Historia 31. Mi exmarido nunca alzaba la voz. Siempre hablaba en tono suave, incluso cuando discutíamos. Me decía que era mejor mantener la paz que resolver con gritos. Al principio, eso me pareció una virtud. Pero después de casarnos, descubrí su verdadera estrategia. Nunca se molestaba porque manipulaba con silencio. Si yo decía algo que no le gustaba, me ignoraba durante días. Si le pedía ayuda con algo doméstico, lo olvidaba. Si lloraba, simplemente me decía, «No me gusta el drama». Una vez enfermé de gripe fuerte y le pedí que fuera él al supermercado. Me respondió, «No puedo con tanto caos emocional ahora mismo». Estaba cansada, no de discutir, sino de no poder siquiera discutir. Me sentía como si viviera con un terapeuta que había olvidado que yo no era una paciente sino su esposa. Lo dejé en un desayuno. Le dije, «Tu paz es mi cárcel». Ni levantó la ceja. Solo respondió, «Te deseo serenidad». Y se fue. Como siempre. En silencio. Historia 32. Nos casamos jóvenes, sin mucho dinero pero con ilusión. Su familia me aceptó, o eso creí. A los pocos meses, comenzaron a llegar comentarios de su madre. ¿Vas a dejar que ella trabaje en eso? ¿Te parece bien que no cocine como tú? Abuela, ¿no crees que deberías encontrar a alguien con más educación? Él nunca me defendía. Decía que no valía la pena discutir con su madre, que ya se acostumbraría a mí. Pero un día descubrí que llevaban meses escribiéndose mensajes privados criticándome. Él se quejaba de mí con su madre como si yo fuera un problema que toleraba. Leí frases como, «A veces me arrepiento, pero ya está hecho». No hice escándalo. Lo esperé en casa con la maleta hecha. Le mostré los mensajes. Se quedó pálido. Solo le dije, «Devuélveme a mis padres. Ellos sí me querían como soy». Historia 33. Estaba embarazada de 2 meses cuando descubrí que mi esposo tenía otra familia en otra ciudad. Sí, otra esposa. Otro hijo. Nos conocimos por trabajo. Él viajaba mucho y me decía que era por proyectos a largo plazo. Nunca sospeché nada. Era cariñoso, responsable, atento. Un día, revisando una de sus maletas, encontré un recibo de matrícula escolar con un apellido distinto, pero su firma. Contraté a alguien para seguirlo. Lo vi entrar a una casa, abrazar a un niño, besar a una mujer. Me derrumbé, literalmente. No hice escándalo. Le pedí que me acompañara a una cita médica. Ahí, en la sala de espera, le entregué una copia del ultrasonido y una foto de él con su otra familia. No te preocupes, no quiero nada de ti. Solo quería que sintieras, aunque fuera por segundos, lo que significa estar expuesto sin esperarlo. Me levanté. Me fui. Crié sola, pero libre. Historia 34. Mi esposo me pidió que pusiera todo a mi nombre, por si algo pasaba. Así que lo hice. El auto, el alquiler, la cuenta conjunta. Confiaba en él. Un día llegó una carta del banco. Descubrí que había usado mi nombre para pedir un préstamo enorme. Nunca me avisó. Ya llevaba meses sin pagar y ahora yo estaba endeudada. Lo enfrenté. Me dijo que lo hizo por nosotros, que era para invertir en nuestro futuro.
Resultó que había apostado gran parte del dinero en criptomonedas. Cuando le dije que estaba arruinando mi vida, me respondió, no seas exagerada, ya lo vamos a recuperar. Esa noche, vendí el auto, cancelé la cuenta y me mudé a casa de una amiga. Nunca me disculpé por irme, porque él nunca se disculpó por haberme usado. Historia 35. Nos casamos en una boda sencilla pero emotiva. Durante el brindis, su mejor amigo se levantó y dijo, hoy celebramos el fin de una historia y el inicio de otra. Todos aplaudieron. Yo también, sin entender la indirecta. Horas después, una prima mía me pidió que revisara una publicación en redes. Era una foto antigua de mi esposo, besándose con una mujer. La fecha era apenas 2 semanas antes de la boda. La misma mujer comentó, gracias por no decirme que ya tenías anillo. Lo enfrenté esa misma noche, en medio del hotel, mientras aún teníamos puestos los anillos. No lo negó. Dijo que no había querido arruinar el momento y que una tontería no podía borrar todo lo que teníamos. Le respondí, tienes razón, pero sí puede borrar todo lo que tenías conmigo. A la mañana siguiente se despertó solo, y yo más despierta que nunca.